¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Punto Extra, el podcast de especialistas del deporte. Abordamos la actualidad de la NFL que ya arrancó, gracias a Dios. Ya estamos en la semana 1, vamos a la semana 2, de hecho, y hay cosas para platicar, para destacar, para compartir, para analizar, y lo hacemos aquí en este espacio junto a Raúl Alegre, y soy Javier Trejo Garay. Raúl, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo en este podcast de especialistas del deporte. Igual, Javier, un gusto estar contigo. Todavía un poco con la cruda de esa derrota que sufrieron mis Longhorns el sábado pasado contra Alabama, pero pues por otro lado, viendo el vaso medio lleno, pues le dimos pelea. Cuando estaba nuestro quarterback en el terreno de juego, los dominamos completamente, pero pues bueno, espero que se recupere. Parece ser que va a estar fuera varias semanas, y espero que el equipo pues no nada más sea llamarada de petate, sino que mantengan ellos ese nivel el resto de la temporada. Oye, Raúl, sí, además Alabama es el número 1 de la nación, o sea, haberle ganado al número 1 de la clasificación. Ya no es. Fíjate, acabó. No, por ese, fíjate que Texas no estaba clasificado, estaba fuera de los primeros 25 en la lista de la AP, o sea, de los escritores, y con una derrota brincó hasta el lugar 21, y Alabama cayó del primero al segundo lugar. Yo de hecho pensaba que iban a caer al tercer lugar con Georgia y Ohio State adelante de ellos. Y es que no solamente se trata de ganar, sino hay muchos matices, ¿no? Para calificar la actuación de un juego, ante qué rival te estás enfrentando, y el diferencial también de puntos anotados. O sea, sí, son varios las variables para llegar a estas calificaciones que otorga la NCAA. Oye, Raúl, pero a lo que te truje, hablemos de la NFL y lo que nos dejó la semana 1. Nueva Inglaterra, se fue desde el martes anterior el equipo de Bill Belichick a Miami, al área de Miami, para preparar el partido, para prepararse en el calor, la humedad, para enfrentar a Miami, un rival de división. Digamos que no quisieron dejar nada, ningún cabo suelto los Patriotas de Nueva Inglaterra, y aún así acabaron perdiendo. Parecería que Miami, incluso con nuevo head coach, le tiene tomada la medida a Bill Belichick, y más cuando juega en su casa. Pero permíteme, más allá de valorar lo que hizo Miami, y que me parece bien interesante porque hoy luce incluso como un candidato a calificar a la postemporada, si te parece, hablemos de Nueva Inglaterra, Raúl. ¿Se confirma lo que vimos o lo que no vimos de Nueva Inglaterra, los temores de un equipo que parece sigue extraviado desde que se fue Tom Brady, no encuentra la forma de salir? Ya es la tercera temporada sin Tom Brady, Raúl, y parecería que el equipo no ha evolucionado. ¿Se confirman esos temores que había alrededor de Nueva Inglaterra? Pues vamos a empezar con la situación de la ofensiva. O sea, no sabíamos quién iba a ser el coordinador, si Matt Patricia, si Joe Judge, ninguno de los dos con experiencia significativa del lado ofensivo. Matt Patricia fue asistente de línea ofensiva en el 2005, pero pasó la mayoría de sus años del lado defensivo. Joe Judge ayudó con receptores en su último año del equipo de los Patriotas antes de pasar a ser entrenador en jefe de los Gigantes, pero nunca habían ellos mandado jugadas, y la ofensiva en realidad no inició mal. O sea, empezaron moviendo el balón, empezaron corriendo muy bien, sobre todo cuando tenían a los dos alas cerradas. Me gustó cómo jugaron tanto Jonnu Smith como Hunter Henry. Damon Harris promedió más de 5 yardas por acarreo. Estoy yo viendo lo que sucedió del lado positivo, pero hubo una intercepción que fue una gran jugada de Xavier Howard, que desvía el balón y es interceptado en la primera serie ofensiva del equipo de los Patriotas. Y luego después los encajonan, y ahí se empiezan a ver ciertos detalles, sobre todo detalles de comunicación en lo que son los esquemas de protección. Hubo aquí, esta fue responsabilidad de Mac Jones, o sea, una carga que viene por su lado izquierdo, por su lado ciego, le pegan, le zafan el balón y es recuperado por el Melvin Ingram para touchdown. Hubo otra jugada a lo largo del partido en la cual Ogba entra por el centro, una completa confusión de parte de la línea ofensiva. Son detalles pequeños que no los veías con un equipo de Nueva Inglaterra. Tuvieron 3 entregas de balón. Del lado positivo hay algunas cosas para que yo creo que de ahí pueden ir tratando de mejorar semana tras semana. Uno, los
castigos que cometieron en pretemporada fueron prácticamente eliminados, solamente 3 en todo el juego. Sí tuvieron 3 entregas de balón, normalmente el ADN de los Patriotas es ganar el intercambio de balones y si ves tú las estadísticas de cuando, o sea, de todos los 20 años que fueron dinastías, siempre terminaban entre los mejores 5 en intercambio de balones, quiere decir robo de balones menos entrega de balones. Aquí todavía les falta mejorar en ese departamento. Mac Jones completó el 70% de sus pases, por lo general tomó buenas decisiones, cometió 2 o 3 errores que creo que se pueden evitar, y pues la defensiva limitó a Miami a solamente 3 puntos en el segundo tiempo. O sea, hay cosas positivas sobre las cuales ellos pueden edificar, pero sí todavía les falta mucho camino por recorrer. No es un panorama entonces totalmente negro para estos Patriotas de Nueva Inglaterra, aunque perder con un rival de división cuenta doble, ¿no? O pesa doble, porque si eventualmente, como suponemos, Buffalo se está llevando la división, peor, Raúl. Javier, es peor perder contra un rival de división en casa. Este juego, como tú mencionas, ha sido muy complicado. Sí, claro. La temporada pasada Miami les ganó ambos partidos. De hecho, con Brian Flores tenía marca ganadora contra Bill Belichick. En Miami, las últimas 9 veces, ahora ya son 10. El equipo de Miami tenía 7 victorias, ahora tiene 8. Esto para mí no fue una gran sorpresa. Miami jugó muy bien, muy conservador su estilo ofensivo, protegiendo a Tua, que Tua, pues yo diría que cumplió, lanzó ese pase que le lanza a Jalen Waddle, creo que era 4ª y 7, cerca del final del primer tiempo, fue milimétrico, con una gran precisión, y pues obviamente Waddle no pierde su paso y hace que los 3 safeties que estaban en el terreno de juego fallaran la tacleada. Pero te digo, yo veo cosas que pueden ser, me gustó mucho Kyle Duggar, el jugador que fue segunda selección hace creo que 3 años. Hay cosas positivas para el equipo de los Patriotas, pero no sé si les alcance para calificar en una conferencia donde hay muchos equipos que tienen mejor nivel. Sí, es cierto. Yo también estoy de acuerdo contigo, Raúl. A ver, otra de las novedades de este 2022, aunque novedad, que ya sabíamos, ya se había anunciado desde varias semanas atrás, que Trey Lance sería el quarterback titular del equipo de San Francisco, con todo lo que ello supone, es decir, mover tu sistema ofensivo para que un jugador como Trey Lance, con mayor movilidad, con más facultades atléticas que su antecesor, me refiero a Jimmy G, pudiera ser explotado todas estas virtudes en favor del equipo. Y enfrentaba a Chicago en un partido que fue pasado por agua, mucha lluvia, un clima de verdad muy complicado en el que se vivió en el Estadio del Soldado. Ante Chicago decíamos que tampoco es que sea una gran potencia el equipo de Chicago, y además cuenta con Justin Fields, que no es tampoco un quarterback ya terminado, digamos, no es que sea un quarterback que ya esté debidamente asentado, pero aún así, con números muy económicos, con más jugadas por tierra que por la vía aérea, Chicago acaba ganando el partido a San Francisco. Datos adicionales, apenas superó las 160 yardas Trey Lance en el partido por la vía aérea, terminó con un pase de intercepción, no consiguió pase de touchdown, acarreó el balón y consiguió más de 60 yardas, de hecho terminó como el corredor o el jugador de San Francisco con más yardas ganadas por la vía terrestre, siendo él el quarterback. Raúl, de lo que vimos de San Francisco y particularmente de Trey Lance, ¿es para preocuparse o solamente fue un mal día que se puede explicar por ser el primer juego de la temporada, por jugar en un clima con mucha lluvia? ¿Qué es lo que debemos leer de esta derrota y de la forma en la que perdió ante el equipo de Chicago San Francisco? Pues mira, son varios factores que tenemos que tomar en cuenta. El primero, obviamente, mencionas la lluvia, hizo muy complicado, sobre todo para el estilo de juego del equipo de San Francisco. Ellos tienen una ofensiva en la cual su línea se mueve de manera horizontal en muchas ocasiones, se hacen cambios de dirección. Eso se complica mucho cuando no tienes la capacidad de apoyarte y te puede resbalar.
La salida de George Kittle para mí, o sea, la ausencia de George Kittle fue fundamental porque él es una pieza clave en este esquema ofensivo y siempre el ala cerrada es el mejor amigo de un quarterback. Ahora, se vieron las deficiencias que ha tenido Trey Lance a lo largo de su carrera, incluyendo el colegial. O sea, él entró a este juego con menos de 400 pases lanzados y desde hace tiempo, desde que iba a hacerse el draft del 2021, pues todos decían, tiene un tremendo talento, pero es un jugador que todavía le falta madurar, que tiene mala técnica, que no lee las defensivas con rapidez. Y eso se manifestó contra un equipo de Chicago que tuvo una defensiva muy bien plantada. A la hora de lanzar, tú veías a Trey Lance inseguro. El esquema ofensivo es para que lances el pase inmediatamente, que es lo que hace muy bien Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo no tiene gran paso, pero reconoce rápidamente y lanza con presión, sobre todo en pases cortos o intermedios. Los profundos le cuestan mucho trabajo, que es la razón por la que fueron por Trey Lance, porque con esa dimensión de juego profundo que le falta a Garoppolo, esta ofensiva es prácticamente imparable, pero ni Garoppolo ni Trey Lance en este momento, o sea, si los mezclas a los dos, si a Garoppolo le das el brazo de Trey Lance, pues bueno, ya lo hicimos, ¿no? Pero otro detalle que me preocupa mucho de San Francisco fue el desempeño de su línea ofensiva. McGlinchey, que estuvo lesionado al final de la temporada pasada, no jugó bien. El centro de la línea ofensiva, que son 3 jugadores completamente diferentes con los que terminaron el año pasado, jugó bastante mal. Se vio la ausencia de Alex Mack, el centro, que se retiró repentinamente cuando le quisieron renegociar su contrato. Para mí eso me preocuparía todavía un poquito más que lo de Trey Lance, porque en buenas condiciones climatológicas el esquema de Kyle Shanahan va a maquillar las deficiencias que tiene Trey Lance y con repeticiones, pues obviamente va a empezar a depurar su técnica, a leer defensivas más rápidamente y a ir subiendo de nivel poco a poco. Pero lo de la línea ofensiva me parece más preocupante. Ahora, corrieron muy bien con el balón y eso es algo que creo que van a enfatizar más el resto de la temporada. Sí, de hecho, de San Francisco hay todavía mucho para poder analizar y para hablar. Entiendo que no se puede sobrereaccionar por una derrota, aunque haya sido con Chicago, aunque haya sido en la semana 1. Yo sigo pensando que si Kyle Shanahan ha apostado por Trey Lance es porque tiene un plan muy concreto con él. Es decir, ¿quién soy yo para criticar a Kyle Shanahan por haber elegido a Trey Lance? Javier Trejo Garay, uno no, con de eso, los tienes razón. comentaristas más conocedores de la NFL y del fútbol americano en general. Tienes razón. Entonces, ¿sabes qué, Kyle? Estás equivocado, no te menosprecies, mi chavo. Tienes toda la razón. Entonces voy a criticar ahora sí con todo a Kyle Shanahan. No, ¿sabes qué pienso, Raúl? Que muchas gracias, mi querido Raúl. Pienso que si hay que darle el beneficio de la duda a Shanahan. Hay que darle ese beneficio. Yo creo que no es la respuesta para lo que esperaban, sobre todo por esa inexperiencia, porque es un gran atleta, pero la otra parte que es quizás hasta más importante que las facultades físicas es su capacidad de discernimiento, de analizar, de tomar el pulso al partido, de tomar decisiones y acabar ejecutando. Creo que todo eso va alrededor de un buen quarterback, no solamente la potencia física, pero creo que Kyle Shanahan, insisto, hombre, si Kyle Shanahan ha apostado por él es porque algo le vio y esperan desarrollarlo. Ojalá que sea pronto, porque si San Francisco empieza a tener problemas, puede acabar perdiendo paso. Y ojo que viene este fin de semana un partido muy importante porque es divisional ante Arizona. Otro equipo espérame, Javier, mira, Trey Lance va a pagar por aprender. Aquí la pregunta es qué tanto va a pagar y qué tanto le va a costar ese aprendizaje al equipo de San Francisco y si le pudiera costar no solamente el título de la división, porque creo que tienen mejor plantel que Los Ángeles, sino poder clasificar en general. Buen punto, Raúl, porque sí, no será fácil. Hay una curva de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo va a llegar a esa parte alta del aprendizaje y empezar a... Eso es buena reflexión, Raúl, buena reflexión, porque además no estás en cualquier equipo, y perdón,
no eres, igual es un mal ejemplo, pero no eres, mejor ni me los menciono, para que no se me enojen los aficionados de los equipos que estoy pensando. Estás en una de las franquicias más importantes, exitosas y ganadoras y valiosas de la NFL, con toda la presión mediática que hay detrás de un equipo como este. Así que no será fácil, también por la presión. Vamos a ver cómo acaba procesando también esta presión Trey Lance y acaba sacando lo mejor de sí, que seguramente, y eso sí creo, que va a mejorar. Creo que Trey Lance va a mejorar. No creo que se quede estancado en lo que vimos este domingo pasado. Otro equipo, Raúl, que, a ver, Green Bay siempre lo ponemos como un equipo contendiente, para muchos, no me acuerdo si era tu pick, Raúl, pero Green Bay puede llegar al Super Bowl, escuchado, ¿ok? Yo sé que además una mala tarde no te define toda la temporada. Recuerdo también la temporada anterior, Raúl, la semana 1, perdón, tuvo un desempeño más o menos similar, para el olvido, pase de interceptado para Aaron Rodgers, no tuvo pase de touchdown Aaron Rodgers, sus receptores novatos, pues sí, evidentemente no están aparentemente listos. En fin, Raúl, después de ver lo que vimos de este equipo de Green Bay y particularmente de la ofensiva, aún estando Aaron Rodgers, ¿hay motivo de preocupación o fue una mala tarde y vamos a acabar viendo lo mismo que el año pasado, que se va a reponer Green Bay y va a ser otra vez igual de competitivo como lo ha sido en los últimos años? Mira, mencionabas que fue mi pick, no solo para llegar al campeonato de conferencia, para llegar al Super Bowl y ganarlo. Okay, sí, pero sí, recordarás que califiqué ese pick con la disponibilidad de Bakhtiari y de Elgton Jenkins. Ambos estuvieron inactivos, ambos están todavía en el roster de los 53. No sabemos en qué momento van a jugarlo. Platicamos en programas anteriores que posiblemente estén fuera 2 o 3 semanas y eso le va a costar ofensivamente al equipo de Green Bay porque limita la potencia ofensiva. Un detalle, y Matt LaFleur lo mencionó, fue que Aaron Jones no vio tanta acción. O sea, creo que tuvo en general 10 jugadas en general. O sea, no es para mí es un jugador que marca diferencia, que cuando le dieron el balón fue muy productivo. Obviamente hablas también acerca de la manera como los receptores jóvenes fallaron, pero también cómo reacciona Aaron Rodgers. Está bien que estés enojado, está bien que les exijas, pero pues bueno, Aaron Rodgers no es, recordarás a Tom Brady cuando llegó a Tampa Bay a hacer sesiones extra entrenamiento. Una vez fueron a un parque y estaba prohibido estar en ese parque, llegó la policía y los corrió, era cuando estaba todo cerrado por el COVID, pero Tom Brady organizaba sesiones para empezar a entenderse con sus receptores. Y aquí tienes novatos, ¿y qué hace Aaron Rodgers? Aaron Rodgers se va a Sudamérica a tratamientos de salud mental, que está bien que los haga, pero pues otros quarterbacks están trabajando con sus receptores. Él se preocupa más bien en él y no trata, no sé hasta qué punto hace lo que hacía Peyton Manning, por ejemplo, que con receptores jóvenes se sentaba y les enseñaba cómo leer defensivas. Yo no veo ese esfuerzo de parte de Aaron Rodgers y veo una actitud simple y sencillamente deplorable. Y finalmente, me preocupa más la defensiva que mostró el equipo de Green Bay que su ofensiva. Creo que la ofensiva la van a poder corregir, pero la defensiva se vio completamente desorganizada. Yo la tenía como una defensiva top 3 en la NFL por el nivel de jugadores que estaban en el terreno de juego, pero recordarás un pase que le mandan a Justin Jefferson en que se confunden, o sea, Jair Alexander y no recuerdo quién era el otro jugador y queda solo, o sea, Justin Jefferson solo. Camina prácticamente a la zona de anotación. Eso se puede corregir, eso es indicación de falta de práctica en un esquema que es complicado, pero esa defensiva, si no mejora, ahí sí se les podría ir, sí van a calificar. Creo que tienen uno de los 7 mejores planteles en la NFL, pero podrían perder la división contra un equipo de Minnesota que me sorprendió positivamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ese pase al que te refieres de Jefferson, en la toma principal, no se veía a, ¿qué será? 10, 15 yardas, y quizás exageré con 15,
pero por lo menos 13 yardas a la redonda, no se veía un solo jugador de Green Bay. Estaba más solo que la una, Justin Jefferson. La verdad es que sí, fue terrible ver. Es lo que le llaman un busted coverage, una cobertura que fracasó y que hay confusión. Cuando un receptor, está tan desmarcado es por tres razones. Una, porque el jugador que lo está marcando se tropieza y pues queda completamente solo. La otra es porque hay un pick, o sea, un pick que puede ser legal o que puede ser ilegal. Y la tercera es porque se confunde completamente la cobertura y dos jugadores terminan cubriendo a un jugador, siendo que uno debería de haber cubierto al otro y lo deja irse prácticamente solo. Y además a Jefferson, no dejaste a cualquiera solo, sino a Jefferson, que de por sí. Exacto. Es al un mejor, jugadorazo. quizás al mejor receptor de la NFL. Ajá. Correcto, 189 yardas tuvo Jefferson y dos recepciones para touchdown. Fue una tarde formidable. Aquel que haya tenido a Jefferson en su fantasy, de verdad que había estado muy contento. Bueno, hasta parecía quarterback de élite, Kirk Cousins encontrando a sus receptores, y Jefferson fue de verdad el mejor, e incluso hizo que nos olvidáramos momentáneamente de Adam Thielen, que también es un gran receptor. Ok, Raúl, ya hablamos de Patriots, ya hablamos de San Francisco, de Green Bay. ¿Qué te parece que hablamos de Cleveland? Porque de Cleveland hay que hablar. Desde luego, hay el interés de qué va a pasar cuando termine el castigo de Deshaun Watson, pero para que falte, o lo que falta para que termine el castigo de Deshaun Watson, pues le falta un ratito. Mientras con Jacoby Brissett, y enfrentaban a las Panteras de Carolina con esta historia tan interesante, un poco el morbo de ver a Baker Mayfield enfrentando a su ex equipo, con todas estas ganas. Seguramente quiero imaginarme cómo se sentía Baker Mayfield antes de empezar el partido y jugarlo contra Cleveland, la motivación que tendría de salir a dar su mejor partido ante Cleveland. Solamente me la imagino, pero lo habrá vivido con mucha intensidad. Y al final, Raúl, en un partido muy interesante, me parece porque fue interesante, fue muy cerrado, al final acaba consiguiendo la victoria Cleveland. Más allá de lo que pueda hacer Baker Mayfield con Carolina, y ya lo platicaremos en algún momento, hablemos de Cleveland, porque el caso de Deshaun Watson no está. Jacoby Brissett consiguió dar una buena exhibición, nada para reportar a casa, nada para ponerlo como el mejor jugador de la semana, pero se las arreglaron para ganar. Con esta exhibición, Raúl, y cuando regresa además de Deshaun Watson, hay motivos en Cleveland para sentirse optimistas de cara incluso hacia el final de la temporada, Raúl. Pues con base a este partido yo diría que no. Obviamente estamos en la semana 1, los equipos van a cambiar. La semana 1, la semana 2, la semana 3 es como si los equipos estuvieran en pretemporada y van a ir evolucionando. Cleveland tiene que mejorar muchísimo drásticamente si quieren tener aspiraciones a calificar en una conferencia donde hay muchos equipos de excelente nivel. Necesitaron un gol de campo de 59 yardas de Cade York para ganar este partido. Mucho mérito para Cade York, pero tenían el juego prácticamente dominado y le abrieron la puerta. Muy buena actuación, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo, el equipo de Carolina jugó muy mal. O sea, ahí tuvieron fallas, todo tipo de errores. En el segundo jugaron bastante mejor. Ese pase a Robbie Anderson fue una de las jugadas más vistosas de toda la primera semana de la NFL, y logran ponerse adelante en el marcador y les falla una defensiva de Carolina que creo que va a ir mejorando paulatinamente, pero en realidad no me impresionó en lo absoluto la manera como jugó el equipo de Cleveland. Creo que les va a costar mucho trabajo mientras llegue Deshaun Watson, y ahora, una vez que llegue Deshaun Watson, no estoy tan seguro qué tan efectivo vaya a ser él. O sea, recuerda que en el único partido que jugó lanzó 5 pases y completó 1. El no estar jugando pesa. O sea, tú tienes que estar en ritmo con tu receptor, en ritmo con tus compañeros. Después de algunas semanas, él ya, o sea, creo que 3 semanas antes de que se cumpla el castigo, ya puede reincorporarse al equipo y empezar a practicar, pero
pues va a ser difícil para el equipo de Cleveland, con el nivel que mostraron, que puedan ellos aspirar a calificar a postemporada. Oye, Raúl, pues ya estamos en la recta final de Punto Extra. Yo no quisiera, de este podcast, no quisiera que termináramos sin tocar brevemente, aunque sea el tema del Monday Night Football, el regreso del hijo pródigo, esa buena historia de Russell Wilson regresando a la que fuera a su casa durante 10 temporadas, ver la expectación con lo que la gente iba a recibir a Russell Wilson, sí con aplausos, sí con abucheos. Denver llegado como favorito, de hecho te confieso que yo lo tenía en mi Survivor, a Denver me hizo perder en la semana 1 el Survivor, lo cual duele muchísimo, y la exhibición de Geno Smith, que se vio muy bien, mejor de lo que yo me hubiera imaginado, el quarterback que ahora toma el control de la ofensiva de Seattle. Desde tu punto de vista, lo de Denver, cuando lo poníamos como una de los equipos, bueno, al menos yo lo tenía como peleando la división la oeste de la americana, con Chargers, con el equipo de Kansas City, hasta con Raiders. Después de que vimos la forma en la que acaba perdiendo Denver ante el equipo de Seattle, que insisto, Seattle hizo cosas buenas, ¿hay motivos para preocuparnos en Denver? ¿Denver lo ponemos como contendiente todavía en la oeste de la americana o de plano nos quedamos nada más con el equipo de Kansas City y con los Chargers, Raúl? Pues mira, todos hablaban de la división de la muerte, la oeste de la Sí. americana, 4 equipos que podrían calificar, nunca ha sucedido que 4 equipos de la misma división, pero ahora pues como hay 3 comodines, técnicamente podría suceder, pero se vio un nivel abismal entre los 2 equipos que mencionaste, Kansas City y los Chargers, y los Raiders, porque hay que incluir a los Raiders también, y el equipo de Denver, pero ahorita el tema es Denver, y yo no los tenía en playoffs, yo tuve 2 sesiones, de hecho 3 sesiones con aficionados de Denver, una para el análisis de la división y 2 para sus grupos de fans que tienen ellos en varios lados. Y yo les decía que no veía calificando al equipo de Denver a pesar de que tienen en teoría muy buena defensiva y adquirieron a Russell Wilson, porque me preocupaba Nathaniel Hackett como entrenador en jefe. Y para mí, todas las dudas que yo tenía acerca de Hackett fueron respuestas en este juego de lunes por la noche. Mira, podemos hablar del final del partido, pero vamos a hablar de cuando tenían el balón en la yarda 1, la selección de jugadas, la falta de ritmo que mostraron, 2 balones sueltos en la yarda 1, yo te permito uno, bueno, pero 2, 3 veces dentro de la yarda, no de la 20, no de la 10, 3 veces dentro de la yarda 5 y no pueden anotar un solo touchdown que hubiera marcado la diferencia. Y luego pues vamos a ver lo que sucede al final del encuentro. O sea, faltaban 61 segundos. Tenían el balón, era 4ª y 5, era la yarda creo que 47 o por ahí, y dejan correr el reloj. Pasaron bien en noticieros el programa ese de que salen los Manning y a Peyton haciendo así, ¿sí? Tiempo fuera, sin explicarse lo que estaba sucediendo. O sea, le quitaron el balón de las manos a Russell Wilson, le pagaron que fueron $256 millones para ponerle la responsabilidad del juego al pateador, que es excelente. El pateador es McManus, es excelente, pero un gol de campo de 74 yardas es muy complicado. Él solamente había convertido uno de 6, ahora uno de 7. Me pareció inverosímil esa decisión de Nathaniel Hackett. Y luego lo que dice en su rueda de prensa, una vez que termina el juego, dice, bueno, es que en la jugada anterior habíamos sufrido una captura. En la jugada anterior lograron 9 yardas, era 3ª y 14 y completan con Javonte Williams y pues cruzan el medio campo. O sea, todo lo que te puedas imaginar malo de decisiones dentro de la yarda 5, 2 balones sueltos en la 1 y el manejo de reloj que de veras, o sea, fue increíble para mí. Esa fue la razón por la que yo no tenía a Denver en playoffs y ahora pues queda justificada esa razón que le presenté a los aficionados de los Broncos, que pues deben de estar sufriendo porque ellos estaban frustrados con Fangio, tenían muchas esperanzas con Hackett y ahora pues quién sabe cómo se sienten, ¿no?
Sí, 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 creo que es una buena radiografía y pues sí, estos temores van a permanecer, me parece, para los aficionados de Denver porque se vio muy mal, coincido contigo, errores groseros, grotescos, lo del head coach tomando decisiones equivocadas. Sí, creo que hay lugar para la duda, aunque la temporada es muy joven y también creo que Denver va a acabar mejorando, pero está en una división muy, muy complicada y quién sabe si le alcance, porque hasta los Raiders, me parece, tendrán opciones para mejorar, porque enfrentaron a cargadores, o sea, ves 3 pases interceptados de Derek Carr y ya me desvié, pero porque enfrentaste a una defensiva como la de Chargers. No estoy justificando los errores, pero me parece que Raiders también va a mejorar. No sé si quieras decirnos algo de los Raiders, Raúl, antes de cerrar el punto extra. No, pues lo que comentaba, o sea, para mí se vieron desarticulados. Derek Carr le tomó 3 años aprenderse la ofensiva de John Gruden. Cuando ya la dominaba, pues le cambian de ofensiva. Y yo vi bastante inseguro detrás de una línea ofensiva bastante porosa también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues estamos llegando al final de Punto Extra, el podcast. La invitación para que nos visiten en nuestra página, Especialistas del Deporte. Ahí tenemos contenido de verdad tutti frutti. Hablamos de fútbol americano, hablamos de fútbol mexicano, MLS, de la Champions, Fórmula 1. De verdad, dense una vueltecita. Especialistas del Deporte, así nos encuentran. Y también en nuestras redes sociales, en @especialistas_d. Ahí estamos para compartir con ustedes esta comunidad del deporte que tanto nos apasiona. En nombre de todo este equipo, de Oscar Pérez en la producción El Mago de Oz, de Raúl Alegre, le enviamos un saludo a Roberto Abramowitz, que no pudo estar con nosotros una vez más. Soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima.